Buenas tardes. Nos toca presentar de una manera un poco improvisada y casera el libro de La cueva de les Pedroses. La idea era haberlo hecho el Día Mundial del Libro a finales de abril en el centro de Tito Bustillo, pero las circunstancias que vivimos en este momento los españoles lo impiden. Tengo que agradecer en la oportunidad a la dirección del centro, que tenía un tremendo interés en que esta obra y estos trabajos se pudieran presentar en estos días en el mismo. Pero, como digo, las circunstancias son las que son. Así que intentaré, de una manera ágil y breve, dar a conocer esta obra. Esta obra que ha publicado Ediciones de la Llama, una editorial de Ribadesella, con el patrocinio y apoyo de la Asociación de Amigos de Ribadesella. A ambos, especialmente a sus patrocinadores, tengo también que agradecerles el esfuerzo y la deferencia que han tenido y la visión en dar a conocer estas investigaciones a través de una obra excelentemente publicada. La cueva de les Pedroses ha sido posiblemente una de las grandes olvidadas del arte paleolítico asturiano. Se conoció desde 1957 gracias a los trabajos del profesor Jordá. El profesor Jordá estaba excavando en esos 1957-58, estaba excavando en la cercana cueva de la Lloseta. Le advirtieron de la existencia de esta otra gruta, se desplazó allí con dos geólogos, dos importantes geólogos como eran Hernández Pacheco y Llopis Lladó, y pudieron determinar la existencia de una serie de manifestaciones artísticas paleolíticas. La cueva, como digo, nunca llegó a ser publicada. Las razones se nos escapan. El profesor Jordá se pasó gran parte de su vida científica intentando sacar una monografía sobre estas pinturas y parece que los sabios nunca le fueron favorables y siempre iba dilatándose esa posibilidad. Hasta su fallecimiento y la salida de toda la documentación que él tenía y de un avance que tenía ya sobre la publicación, vio la luz años después, como digo, de su fallecimiento, gracias a la labor de su hijo Jesús, que también es profesor en estos momentos de Prehistoria y Arqueología en la UNED. El profesor Jordá, junto con Magín Berenguer, en su momento habían hecho dos paneles, dos dibujos del panel principal que vemos en esta imagen. El de arriba es de Magín Berenguer, cuyo calco original está depositado en el Museo Arqueológico de Asturias, y el segundo, el de abajo, fue realizado por el profesor Jordá. Es una acuarela que realizó en los años 72, 73, y que publicó en la obra, en el tomo de la prehistoria de la Historia de Asturias que había publicado la editorial Ayala en esos momentos. De la cueva, como digo, no había grandes testimonios de investigación. Tenemos datos muy parciales, como esta topografía que se hizo en el año 71, algunas fotografías de su interior, como esta otra que había hecho un fotógrafo muy famoso de Oviedo, Nebot, y poco más. También por la cueva habían pasado pues, lo más granado de los investigadores, de arqueólogos y prehistoriadores cantábricos, pero todos lo que hicieron fue pequeñas notas, pequeños añadidos en obras generales y nunca un trabajo minucioso, exhaustivo o detenido de la cueva. Esta es la entrada de la cueva.
posiblemente en el pasado era mucho más amplio, lo que pasa que habría un abrigo cuya visera se hundió. La cueva tenía otra entrada que ahora mismo está totalmente colapsada por bloques y espeleotemas. Este es el interior, la galería principal. En primer plano se pueden ver el panel de las pinturas, de las ciervas, y al fondo estaría la galería de entrada. Durante estos 3 años que llevamos trabajando en la Cueva de Les Pedroses, hemos hecho una topografía sistemática que nos ha ayudado a situar las diferentes manifestaciones artísticas y las zonas del yacimiento arqueológico. Podemos decir que el sistema kárstico es mucho más complejo de lo que se pensaba. Tiene al menos 3 niveles. La cueva principal, donde está el yacimiento y las pinturas, es el segundo nivel, y es un laberinto de diferentes simas, galerías y pasos que se extienden por todo lo que es el macizo del Carmen. Buena parte del trabajo que se ha venido haciendo en la cueva en estos 3 años, pues lo hemos hecho tanto mi persona como Aurelia Gil, que me ha ayudado, pues, como digo, en los trabajos de investigación. Trabajos que algunas veces pues, son tremendamente complejos o dificultosos. En este caso, pues, como estamos haciendo una revisión sistemática de todas las paredes de la cueva, para determinar si tenemos más pinturas o grabados de los conocidos, pues nos lleva a tener que hacer barridos fotográficos, en algunos casos pues, con cierta dificultad, como se ve en la fotografía. La cueva tiene 2 conjuntos principalmente de arte, ¿no? Hay un conjunto de figuras rojas situado a la entrada de la galería principal, y sobre todo en pequeñas ramificaciones, gateras y pasajes angostos que parten de esa galería, y otro segundo conjunto donde está el panel principal hacia la mitad de la sala. Estas figuras rojas pues, son las más antiguas, posiblemente estemos hablando de periodos premagdalenienses o incluso del gravetiense, de los momentos iniciales del arte paleolítico cantábrico, y se circunscribe a manos en positivo, a masas de puntos, a signos de tipo rectangular. No aparecen figuras zoomorfas. Este es un detalle de una de estas pinturas, tratada con infrarrojo, una de las manos en positivo. Y el segundo conjunto, más reciente, ya dentro del magdaleniense, está formado pues, mayoritariamente por figuras de tipo zoomorfo. El panel principal, que es este que tenemos en la imagen, se puede leer en este cálculo que hicimos en su momento, en el 2017, y donde hay una serie de superposiciones con poco lapso de tiempo entre unas y otras de esas figuras zoomorfas, casi todas cérvidos, quitando pues, una figura de caballo. El panel arranca con este signo de tipo rectiforme, como otros parecidos que hay en la cueva de Tito Bustillo o en el Bushu, y sobre él se van superponiendo pues, toda una serie de figuras, como este trasero de cérvido, o este otro, o posteriormente este caballo precisamente trazado de forma parcial, y la última fase son las 3 figuras rojas formadas por 2 ciervas y un ciervo al que se le fue añadiendo la cornamenta, el sexo,
las orejas y un esbozo de cabecita. Posiblemente de una manera ya muy testimonial o muy residual en el panel se hicieron estos dos frentes, uno de bóvido y otro de caballo, y esta figura más esquemática posiblemente de una cierva vista de frente. Previo al panel, unos 2 metros por delante, a ras de suelo, hay una pequeña oquedad. Dentro de esa oquedad apareció esta figurita de cabeza de cierva, más muy típica, es una cierva estriada, con la técnica de estriado, que suele estar en torno a los 15.000, 16.000 años antes del presente, y que es muy típica del arte cantábrico, del arte paleolítico cantábrico. No solo las investigaciones se han circunscrito al arte, sino que el arte queremos contextualizarlo con la actividad que tuvo la cueva y poder además intentar fichar esas fases y esos periodos artísticos. Como decía al principio, la cueva fue excavada, se hicieron unas catas por parte del profesor Jordá, desgraciadamente nunca vieron la luz en publicaciones, y lo que hemos hecho es limpiar algunos de los cortes de esas catas y de algunos pozos de furtivos, de saqueo, que desgraciadamente han afectado al yacimiento. Hay 5 zonas donde podemos encontrar restos arqueológicos. En el fondo del vestíbulo tenemos estos niveles que corresponden al Madaliense superior final. Hacia la mitad tenemos niveles del Solutrense y hacia la entrada hay otra zona con un testigo muy interesante que puede ir desde el Madaliense inferior al pospaleolítico. Este es un arpón de doble fila de dientes que apareció en esas limpiezas de la excavación. Y luego es muy interesante que dentro de la galería principal de las pinturas hemos encontrado una serie de puntos con masas carbonosas, es decir, se hicieron pequeños fuegos posiblemente para iluminar el interior de la cueva, y que estamos en estos momentos analizando, tanto el estudio antropológico de esos carbones como dataciones, ¿no? Esta en concreto, esta laja que se ve en la imagen, es tremendamente interesante porque está justo enfrente del panel principal, que se ve aquí al fondo, y está llena de pequeñas masas de carbón. Y finalmente, pues, llamar la atención sobre uno de los problemas que está teniendo la conservación de la cueva, ¿no? Son pequeños ecosistemas muy delicados y que hay que tener constante atención sobre ellos. En este caso, pues lo que hemos detectado es que sobre la bóveda de la cueva hay un eucaliptal, y ese eucaliptal, las raíces de los árboles están penetrando por pequeñas grietas de esa bóveda, y pequeñas simas están penetrando al interior de la cueva. Esas raíces pues, no solo están alterando la humedad de la cueva, sino que están aportando materia orgánica y añadiendo CO2 y otros elementos que no son nada positivos para la conservación de las pinturas. Este es el eucaliptal. Y nada más. Como avance, esperemos, como decía al principio, que nos podamos ver dentro de poco tiempo, salgamos de este confinamiento y podamos vernos las caras, discutir, hablar y disfrutar de la cueva de Les Pedroses, de los avances de la investigación y con más detalle del libro que hemos escrito el año pasado y que no deja de ser como digo, un avance de las investigaciones que estamos llevando a cabo en este interesante yacimiento arqueológico riosellano. Muchas gracias.